Buenas tardes, mis hermanos. Es un placer el saber que juntos como iglesia hemos participado de la Cena del Señor y estamos en coinonía, estamos en comunión con Cristo y en comunión con nosotros. Es algo hermoso, algo que nos debe de llenar verdaderamente de gozo, saber que nuestro Señor nos ha dejado dos ordenanzas y estamos cumpliendo con una de ellas, que es la Santa Cena de nuestro Señor. Y es importante esto, porque a través de ello recordamos lo que hizo Jesús en esa cruz. Y nos daba el hermano Gerardo la explicación de lo que era la Cena del Señor. Ahora, para complementar, quiero a ver si me puedo tratar de explicar, voy a tratar de explicar lo que es el bautismo en la Cena del Señor. Nosotros como Iglesia Bautista creemos que el que participa de la Cena del Señor debe de ser bautizado, debe haber bajado a las aguas, y voy a tratar de explicar por qué es el bautizo y por qué es necesario que nosotros, los que han sido bautizados, participen de la Cena del Señor. Vamos a abrir la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, y vamos a leer, como lo tengamos, nos ponemos sobre nuestros pies para que me dé cuenta si ya lo tenemos. 28, y vamos a leer del versículo 16 al 20. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20. Si alguien no trae Biblia, pídale a uno de mis hermanos, ahí están los siervos tomando la palabra de Dios, y creo que ya lo tenemos todo. Vamos a leerlo, me siguen con su mirada. Dice así, tiene como título la Gran Comisión, y dice el versículo 16 iniciando: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, en esa tarde te pedimos y rogamos de tu misericordia, de tu amor, Señor, que tú nos des discernimiento, entendimiento a través del Espíritu Santo para que podamos comprender tu palabra, y que el propósito por el cual estamos aquí sea en nuestros corazones y sea en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo sea, Padre, supliendo mi palabra, supliendo mi mente, y que podamos salir alimentados y bendecidos por ella. Gracias te doy por la bendición que nos has dado de poder participar en la Cena del Señor, y ahora que juntos podamos escudriñar tu palabra. Pido y ruego, Señor, que tú tomes el control de esta predicación y que nos ayudes y nos guíes a toda verdad a través del Espíritu. Gracias te doy por ello en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ocupe ese lugar, mi hermano. Es un gozo saber que participamos de la cena, porque nos damos cuenta que Cristo resucitó. Y dice el apóstol Pablo que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza. No tendría caso hacerlo, pero Él resucitó, y al resucitar Él, también nosotros vamos a resucitar para la gloria de Él y para que nosotros estemos con Él un día por la eternidad. Y vamos a entrar en materia. En Mateo 28, versículo 16, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Ya no eran 12, ¿verdad? ¿Eran cuántos? 11. Porque uno no era discípulo, uno fue traidor, ¿verdad? ¿Se acuerdan quién fue? Judas. Entonces eran 11, dice, al monte donde Jesús les había ordenado. A los discípulos les habían dicho dos mujeres, María Magdalena y María. En un contexto anterior inmediato nos dice que estas dos mujeres fueron al sepulcro de Jesús y que no lo encontraron, y un ángel del Señor les dijo que Jesús había resucitado, que fueran y le dijeran a los apóstoles que fueran a Galilea, al cerro donde Él les había indicado. Entonces estas mujeres van y les dicen a los discípulos, ¿sí?, que vieron a Jesús, y les dio la orden de que fueran a Galilea. Es importante aquí, ¿por qué digo este contexto? Porque es importante saber cómo ellos se mueven por fe, porque las mujeres no tenían credibilidad para nada en los tiempos bíblicos, y menos dar un orden, pero ellos llegaron y dan un orden que venía de Jesús, y les dice: tienen que ir a Galilea, a tal monte, porque ahí los va a encontrar el Señor.
Y ellos por fe fueron y obedecieron y fueron a ese monte. Y dice el versículo 17, y cuando le vieron, ¿a quién vieron? A Jesús resucitado. Le adoraron, pero algunos, ¿qué dice? Dudaban. Y no nos debe de sorprender que ninguna de esas dos reacciones, y le voy a decir por qué, porque unos cuando lo vieron, imagínense ver a alguien que estaba muerto, que resucita, ha de ser algo sorprendente, le dieron la gloria, pero otros, pues al ver esto, vacilaban, no sabían qué decir, no conocían realmente qué es lo que estaba pasando, nada les había preparado para esta experiencia que ellos iban a pasar, y dudaban, pero ellos aprendieron, y ellos vieron la importancia de lo que había hecho Jesús al resucitar. Y eso debemos que tomarlo en cuenta nosotros, porque nosotros que conocemos del Evangelio, nosotros que creemos a la palabra de Dios, nosotros que tenemos toda la palabra de Dios completita en este libro, muchas veces dudamos del poder de Dios, muchas veces dudamos de lo que el Señor es capaz de hacer en nuestras vidas. A través de la historia, a través de la palabra de Dios, nos damos cuenta que cuando el pueblo de Dios se unía, cuando estaban pasando cosas tremendas y clamaba a Dios, lloraban, oraban con ganas, con fervor, Dios mandaba respuesta al pueblo. Cuando la iglesia se juntaba, cuando Pedro estaba ahí en prisión, encadenado, y la iglesia estaba junta, orando, Pedro era liberado. Cuando nosotros oramos juntos, clamando al Señor, tengan la seguridad que Dios nos va a escuchar. No podemos dudar de lo que el Señor dice en su palabra. Por eso es importante que si tenemos algún problema de cualquier índole que sea, económico, relacional, físico, vengamos como iglesia juntos, como familia, y clamemos al Señor. Debemos clamar, pero con la fe, no dudando, sea cual sea ese problema que nos atañe, ese problema que tenemos, porque podrá pasarnos lo que quieran. Si Dios lo permite, podemos perder aún la vida que tenemos, pero la vida eterna no la vamos a perder, que es lo más importante que tiene el cristiano. Podemos perder salud, a lo mejor el Señor en soberanía no le place que tengamos salud, pero lo que no podemos perder, porque esa es una promesa de Dios, es un regalo de Dios, es la eternidad con Dios. Entonces, vengamos, clamemos a Dios juntos. Los jueves, que es día de oración aquí en esta iglesia, vengamos y clamemos y pongamos todo en las manos de Dios, pero creyendo, no dudando. Los discípulos apenas estaban en conocimiento, dudaban, vacilaban, pero nosotros tenemos ya toda la palabra del Señor para poderla leer y comprender a través del Espíritu, y no debemos de dudar que lo que le pidamos a Dios, creyendo, va a ser hecho conforme a la voluntad de Él y al propósito de Él. No como queramos, porque a veces no conviene lo que nosotros queremos, y el Señor dice: no, te voy a dar conforme a lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Pero es una realidad. Debemos estar aquí clamando como iglesia juntos, sin dudar, sea cual sea la voluntad del Padre, sea cual sea la voluntad de Dios, porque Él es soberano sobre todas las cosas. Y podemos ver maravillas, las maravillas que hace Dios en nuestras vidas, sin dudar. Ellos por fe fueron, no dijeron, no fueron, dudaban porque lo vieron, porque nunca habían visto un resucitado, pero lo estaban viendo. Y dice que el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: wow, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero déjenme decirles algo para completar lo que yo les estaba diciendo. Si usted está enfermo, ¿a dónde va? ¿A ver un mecánico? No, va a ver a un doctor, ¿no? Si su carro está descompuesto, ¿a dónde va? A ver un mecánico, ¿no? Usted va a buscar a la persona que le va a ayudar a resolver su problema. Pero vean la misericordia, vean el amor del Señor Jesucristo. ¿Quién cree que tenía necesidad, los discípulos o Jesús? Y es los discípulos. Y dice que Él llegó y se acercó. Jesús acercándose en todo tiempo y en todo momento con sus discípulos. Vamos a verlo más adelante, como Él nunca nos deja. Nosotros a veces queremos dejarlo y queremos salir corriendo, o no queremos estar donde se le da la adoración a Dios.
donde se le da realmente el valor que tiene Dios. Y dice que les dijo Jesús: el Padre me ha dado todo el poder para gobernar, tanto en el cielo como en la tierra. Todo el poder, no deja nada excluido de ese poder. El Jesús es poderoso para hacer todo conforme a su propósito, conforme a su voluntad, conforme a su soberanía. Por eso nosotros tenemos que ir y buscarle y decirle: Señor, aquí estoy, aquí está mi situación, mi problema, aquí está lo que me aqueja. Haz tu propósito en él, y si en ti está sanarme para tu gloria, y si no, también para tu gloria. Si en ti está que mi problema tenga solución conforme a mi pensamiento, razonamiento, para tu gloria, y si no, también para tu gloria, Señor. Porque podemos perder todo lo que ustedes se imaginan, pero la vida eterna no, porque hemos creído en fe en nuestro Señor Jesucristo. Y dice él: por tanto, o sea, por lo que yo les dije anteriormente, id y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesús presentándonos la Trinidad de Dios. No dice en los nombres, dice en el nombre, unidad, uno, Dios, en el nombre del Dios Padre, el nombre del Dios Hijo y el nombre del Dios Espíritu. Padre como creador, Hijo como redentor y Espíritu Santo como consolador. Es el que nos consuela, es el que nos levanta, es el que nos ayuda. Por eso tenemos que ir en oración a decirle: Señor, ayúdanos a través del Espíritu. Espíritu Santo, ayúdame a pedir como conviene, porque a veces nosotros no pedimos como conviene, sino como queremos, y a veces no todo nos conviene. Y Jesús, Dios en su misericordia, nos da como conviene, aunque a veces nosotros pedimos mal. Eso es algo hermoso, cómo el Señor se acerca a nosotros, viene, está con nosotros y nos manda nos dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo está con nosotros? Todos los días, los 365 días del año, todas las horas, todos los minutos, todos los segundos. Cristo está con nosotros y nos conoce y nos oye, y Él se entristece de que nosotros depositemos nuestra confianza en otras cosas que no sea Él. Él está con nosotros, Él está con usted en este momento, y Él está en su corazón en este momento, y está contento porque ha tenido usted comunión con Él a través de la cena del Señor o la Santa Cena. Y además se ha puesto a cuentas. Ahorita, si el Señor venía por su iglesia, estamos limpios para estar con Él. Imagínense nada más lo que pasa con la cena del Señor, ¿sí? Esta es una gran comisión, la gran comisión que le deja a la iglesia. Y tiene 3 deberes que cumplir la iglesia. El primero es hacer discípulos. Ir y hacer discípulos, o sea, asegurarse de que esa gente que usted le está hablando se conviertan a Cristo a través de la palabra de Dios, a través del Evangelio, a través de Cristo. No solamente tenemos que ir y compartir la palabra, sino estar con ellos para que ellos puedan conocer del Evangelio. Y luego dice que tenemos que bautizar a los que ya son convertidos, a los que ya han creído, y enseñarles que guarden todas las cosas. Tenemos 3 deberes, 3 responsabilidades que como discípulos de Jesús tenemos que hacerlo. Y no se preocupe, porque a lo mejor usted dice: pero es que yo no soy evangelista, es que yo no sé cómo. El Señor va a poner los medios y la forma. Usted nada más ponga su fe y su corazón, y el Señor lo va a guiar. Pero inmediatamente después de que se hace uno discípulo, que a uno creído, ¿qué dice que debe de hacer? Bautizarse. El bautismo es una de las 2 ordenanzas que el Señor manda. 1, el bautismo. 2, la Santa Cena o la Cena del Señor. Son 2 ordenanzas. Y déjenme decirles qué es una ordenanza para que ustedes sepan lo que es una ordenanza. Una ordenanza es una regla o una práctica establecida por una persona con autoridad. En la iglesia decimos que las ordenanzas son aquellas ceremonias o prácticas establecidas por Dios por medio de su palabra, y estas fueron escritas para que sus hijos la cumplan. Cada una de estas ordenanzas tiene un aspecto y un significado espiritual y simboliza un aspecto de nuestra vida cristiana.
Pero cumplir estas ordenanzas no tendrá ningún valor si no lo hacemos acompañada de una fe y de una vida espiritual. Esa es una ordenanza, un mandamiento de una autoridad, en este caso de Dios, hacia nosotros. O sea, no es si queremos, es la cena del Señor y el bautismo en agua. Por eso les digo que iba a complementar lo de la cena del Señor, porque nosotros como iglesia bautista, nosotros creemos que para qué y practicamos que para participar de la cena del Señor tenemos que ser bautizados. Ahora, ¿qué significa la palabra bautizo? Viene de una palabra griega que se pronuncia más o menos así, batizo, que significa sumergir, hundir. Es por eso que nosotros cuando bautizamos a la persona, esta persona tiene que ser inmersa en el agua totalmente, para después emerger. Eso es lo que significa bautizar, sumergir, hundir. Claro que siempre y cuando esa persona, sus condiciones físicas se presten, ¿no? Pero así debe de ser. Ahora, ¿por qué debe de bautizarse el cristiano? Y vayan, si usan apuntando, checando, porque esto les va a servir mucho. ¿Por qué debe bautizarse el cristiano? Primeramente porque es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, una ordenanza, y es por consiguiente un acto de obediencia, por obediencia al Señor. Por eso, ¿por qué bautizarse? Porque cuando nos bautizamos, el cristiano da testimonio público de su conversión. Un testimonio público que da el cristiano de su nueva vida. El cristiano cuando se convierte, ya hay testigos y él hace pública su fe, su reconocimiento del Señorío de Cristo en su corazón. Por eso debe de bautizarse, porque es un testimonio público donde declara su fe y el Señorío de Cristo en su corazón. Porque también nuestro Señor Jesucristo así se bautizó. Y Él se bautizó para identificarse con nosotros, identificarse con su pueblo, con cada uno de nosotros. Así como Moisés se identificó con el pueblo de Israel, Moisés que él dejó todas sus riquezas, por decirlo así, él dejó todas aquello que era para él, toda su posición que tenía para irse con el pueblo, se identificó con el pueblo. Así también Jesús, no siendo pecador, fue y se bautizó para identificarse con nosotros. Y eso es algo muy importante. Yo recuerdo que las secundarias, cada una de las secundarias tiene un uniforme. Y cuando vemos el uniforme, vemos escudo, dice secundaria tal. Se identifica que ese pequeño o esa pequeña son de tal secundaria. Así el bautismo nos identifica con Jesús. Ahorita les voy a decir por qué. El bautismo nos identifica con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Creemos que el bautismo cristiano es un acto de obediencia que simboliza, escúchenme bien, la fe del creyente en un Salvador crucificado, sepultado y resucitado. ¿Qué es esto? Simboliza la muerte del creyente al pecado, la sepultura de la antigua vida y la resurrección para andar en nueva vida en Cristo. Así como se llama nuestra iglesia, vida nueva. Es un testimonio de su fe en la resurrección final de los muertos. Vamos a Romanos 6, versículo 1 al versículo 5. Eso es lo que nos identifica con Cristo. Y eso es lo que simboliza el bautismo. Por eso es tan importante. Si nosotros no nos bautizamos, prácticamente no estamos creyendo que el Señor resucitó. Romanos 6, del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Por eso digo que nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Hemos creído en la resurrección de Cristo.
¿Por qué el bautismo es solamente para los creyentes? Ahora, ¿por qué solamente los creyentes se deben de bautizar? Porque una persona que se bautiza debe haber recibido a Cristo. ¿Por qué? Porque nos lo muestra en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nos enseña y nos dice que aquellos que habían creído en la palabra del Señor Jesucristo inmediatamente se bautizaban. Vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos 2:41. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41. Pedro les da Pedro les está compartiendo la palabra del Señor a estos personajes y dice así: y así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que recibieron la palabra se bautizaron. Este es el orden: discípulo, bautismo. Hechos 8:12. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, o sea, cuando Felipe les anunció el evangelio y creyeron en la palabra y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Yo le hago una pregunta: ¿usted ya creyó en la palabra? ¿Usted ya creyó a Jesucristo, pero no se ha bautizado? ¿Le creyó o no le creyó? Porque la palabra nos enseña que si yo le he creído, entonces yo debo de bautizarme. Yo debo de bautizarme. Y vamos al más conocido, Hechos 8:35 al 38. Ese es el más conocido de todos, ¿eh? Dice 35 en adelante hasta el 38. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ahí está anunciándose la palabra, ¿eh? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y díjole eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, subraya esto en tu Biblia: si crees, ¿qué le dijo? Si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Cuál es el requisito para ser bautizado? Creer, únicamente creer. No te dice que te sepas toda la Biblia, no te dice que te tomes un tiempo para pensar o no pensarlo. No, el requisito es creer. Y si usted ya creyó, nada le impide para que usted sea bautizado. Nada le impide para que usted sea bautizado. Por eso nosotros creemos que el bautismo es solamente para creyentes, para los que han creído. A ser discípulos, creyeron. Y entonces hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esa razón, la iglesia cristiana no bautiza bebés. No bautizamos bebés ni niños pequeños porque ellos aún no están en capacidad de comprender el evangelio, de recibir el mensaje de salvación y de creer en el Señor Jesucristo. Por eso no bautizamos niños. Porque estos por ende y por la obra y la misericordia del Señor Jesucristo, ellos ya no tienen necesidad de ello. Si un pequeño parte va con Dios, va con Dios. Es por la misericordia de Dios, es por el amor de Dios. Él va con Dios. Y entonces solamente necesitamos creer. Ahora, el bautismo no es para el perdón de pecados, ¿eh? Muchas iglesias, aún siendo cristianas, piensan que el bautismo es para el perdón de los pecados, que yo me bautizo y es porque ya el Señor me perdonó y es porque tengo la salvación. Y no, la palabra de Dios nos dice que el perdón de pecados, ¿sí?, viene de parte de nuestro Salvador, creyendo que su sangre nos limpia de todo pecado. Vamos a primera carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera carta de Juan,
capítulo 1, versículo 9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. ¿Quién es el que nos puede limpiar de toda maldad? Es Jesucristo, solamente es Jesús. No hay ninguno otro que nos pueda perdonar pecados, solamente Jesús. El bautismo no perdona pecados. El bautismo no da salvación. El bautismo es solamente un símbolo de nuestra salvación. Es un símbolo de nuestra salvación, porque yo que he creído, porque he creído, y porque he sido salvo me bautizo, no para ser salvo, sino porque soy salvo y he creído, entonces por eso yo me bautizo. El bautismo demuestra públicamente que hemos creído en Cristo y que somos salvos por fe en Él, pero el bautismo no nos salva, pero sí hace pública nuestra fe que hemos creído en Cristo Jesús. Y adicionalmente nos da una demostración externa de la obra interna de salvación que Dios hace en nuestro interior cuando hemos creído y cuando hemos sido salvos. Y cuando nos bautizamos damos un testimonio público de nuestra determinación de seguir a Jesús. Porque la salvación no es por obras, no es por obras. Efesios 2, 8 y 9. Vamos a Efesios 2, libro de los Efesios 2, 8 y 9. Capítulo 2, versículo 2, 8 y 9. ¿Ya lo tenemos? Dice así: porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Por la fe sois salvos. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús. Y esto no es de nosotros. Wow. Ni tan siquiera la fe, ese don es de nosotros, dice ahí. Pues es un don de Dios. No es ni de nosotros. No por obras para que nadie se gloree. No es por lo que tú puedas hacer, por lo que yo pueda hacer. No es porque yo decido sí, porque yo decido no. Es porque si tú creíste, eres salvo. Y si tú eres salvo, entonces tú das testimonio público de tu salvación a través del bautismo. Por eso es tan importante bautizarnos. Por eso es tan importante. Mira lo que dice Hechos 4:12. Si lo pone por favor, hermana. Hechos 4:12. Y quiero pedirle a Guillermo si nos lo lee en voz alta. Hechos 4:12. Solamente somos salvos por Jesucristo. No es por obras. Es por lo que hizo Él, no por lo que podamos hacer nosotros. Y déjeme decirle que el bautizarse trae bendiciones. El bautismo trae bendiciones a la vida del cristiano. Unas bendiciones que ni te imaginas. Vamos a ver unas de ellas. Una de ellas es el servicio en la iglesia. Cuando Jesús vino y se bautizó, después de ser bautizado empezó ¿qué? A servir. Empezó su ministerio de Jesús. Cuando Él es bautizado, empieza su ministerio. Cuando nosotros somos bautizados, podemos servir con privilegio en nuestra iglesia. Ahora, el bautismo es como es una ordenanza de la iglesia, es un requisito que precede al privilegio de ser miembro de la iglesia y miembro del cuerpo de Cristo y poder participar de la cena del Señor. Aquel que se bautiza pasa a ser miembro, porque ha dado testimonio en su fe de que es hijo de Dios y de que es miembro del cuerpo de Cristo, y pasa a ser miembro de la iglesia y del cuerpo de Cristo, y entonces puede participar de la cena del Señor. El bautismo nos permite participar de la cena del Señor. ¿Por qué es eso? A ver, vamos a verlo. Hechos 2, 41 y 42. Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. Porque por eso es que nosotros que hemos sido bautizados nos podemos participar de la cena del Señor. Hechos 2, 41
y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Quiénes? Los que recibieron su palabra. Los que creyeron ya fueron bautizados. Y se añadieron en aquel día como 3,000. Y perseveraban en la doctrina ¿de qué? De los apóstoles. Ahí viene la cena del Señor. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Después de que creyeron, se bautizaron y participaron en coinonía, en unidad, en amor, en oraciones, pidiendo por las necesidades, viendo uno a otro. Ya no somos de lejos, somos familia, miembros de la iglesia y miembros del cuerpo de Cristo. Por eso es importante el bautismo, por eso es importante el que nosotros nos bauticemos para poder participar de la cena del Señor. Escuche lo que le voy a decir, hermano. Dice el Señor: por tanto, ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, en la mente de Cristo, el bautismo y el discipulado eran dos conceptos inseparables, inseparables. Si la mesa del Señor es para creyentes, verdaderos discípulos del Señor, el discípulo está inherentemente ligado o atado al bautismo. Entonces, en conclusión, aquellos que participan de la cena del Señor es porque han sido bautizados. No pueden separarse. Yo me bautizo, creo y me bautizo. Porque de lo contrario, yo estoy participando de algo íntimo, muchos que quieren participar, que celebran mi supuesta conversión, pero yo no he querido hacer un bautismo donde yo doy testimonio público de mi conversión. O sea, no puede ser, no puede ser. Recuerden que el bautismo es donde damos testimonio público de lo que yo he creído, en quien he depositado mi fe, y no debiera haber ninguna razón por la cual yo me avergüence de ser bautizado. El peligro que corremos es que si yo no me quiero bautizar, hay dos cosas: o estoy en rebeldía o verdaderamente no he tenido un nacimiento genuino. He estado convencido, pero no he estado convertido, y ese es un riesgo y ese es un peligro. Por eso tenemos que cumplir con el bautismo. ¿Para qué? Para que juntos podamos participar de esa cena del Señor, para pasar a ser miembros de la iglesia, de la familia de Cristo, de la familia de Dios. Un Señor, una fe, un bautismo. Es bien importante eso, mi hermano. Perteneciendo a la familia en Cristo, perteneciendo a un solo cuerpo. Todos hemos sido unidos bajo la misma cabeza que es Cristo. Por eso es importante el ser bautizado. Y luego dice: enseñándoles que guarden todas las cosas, versículo 20, que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No nos debemos olvidar de la importancia de esta frase: todas las cosas que os he mandado. Jesús no nos permite, y voy a ahondar más, Jesús no nos permite el lujo de escoger y creer u obedecer. O sea, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso. El Señor me dice que tengo que hacer discípulos, que bautizarme, y entonces lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Jesús no nos permite, no nos da el lujo de escoger lo que yo quiero hacer o lo que yo creo. Él nos dice que enseñando, dice, todas las cosas que os he mandado, guardando todas las cosas que os he mandado. Entonces, hermano, usted no puede decir: yo no lo hago, porque entonces está usted en rebeldía. No está siendo obediente. No está siendo obediente. Enseñándoles que guarden, que hagan, que practiquen todas las cosas que les he enseñado. Les digo que esto no nos da el lujo de escoger: esto sí lo quiero hacer y esto no lo quiero hacer. Esto sí me agrada hacerlo y esto no me agrada hacerlo. Y déjenme decirles que muchas veces esa es la condición que tenemos, hermanos. Y yo les exhorto en amor a que cambiemos. No es lo que yo razono, no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo. Es lo que dice la palabra del Señor. Y es lo que yo debo hacer, me guste o no me guste. Porque yo no me muevo por mi razonamiento, yo me muevo por fe en lo que dice la palabra de Dios. Porque entonces, si yo me voy a bautizar, es porque yo he creído en quién es Cristo y lo he recibido como mi Señor y Salvador. Por eso es tan importante esta palabra que dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
No es las que creemos, no las que pensamos, no son las que queramos hacer, porque ese es uno de los problemas del cristianismo en general. En general, muchos nada más hacen lo que quieren o lo que les gusta, pero no quieren hacer lo que el Señor demanda y manda en la palabra del Señor. Si usted ya se bautizó, usted debe de servir en la iglesia, usted debe de tener comunión con los demás, usted debe de participar de la cena del Señor y tener las bendiciones de Dios para usted. ¿Cuándo? Siempre, siempre. La obra continúa siendo asombrosa hasta hoy, hermano. El mundo se ha hecho aún más complejo, cada día más peligros, más hostilidad contra el cristiano, pero eso no nos debe de impedir a salir y cumplir la obra que el Señor nos ha dicho. Y luego dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Constantemente la presencia de Dios está con todos aquellos que hemos creído. No hay día que Dios no esté con usted. Por eso cuidémonos de lo que hacemos, porque diario Dios está observándonos y nos está viendo. Siempre, en todo tiempo y en todo momento. Siempre, en cada minuto, en cada segundo, en cada respiro de nuestro ser está el Señor. Y está ahí para sostenernos, está ahí para ayudarnos. Siempre. Y dice ahí, termina con un amén, o sea, así es, Señor, así es, Señor. Voy a pedirle a la tecladista que pase, por favor, y vamos a ponernos sobre nuestros pies. No hay día, no hay hora, no hay minuto, no hay segundo en que el Señor no esté con nosotros y conozca todo lo que nosotros, lo que acontece en nuestra vida y lo que estamos pasando. Nosotros no tenemos un Dios lejos, ni un Dios muerto, es un Dios vivo, verdadero, que podemos hablarle, podemos sentirle, podemos saber que nos escucha. Y por eso tenemos que creerle y obedecerle a estas dos ordenanzas. Hacemos discípulos, o somos discípulos, nos bautizamos, ¿sí? Y después guardamos todo lo que hemos enseñado. Vamos a terminar diciendo esto. Vamos a decirle al Señor que sea Él con nosotros, con todo su pueblo, que su rostro resplandezca sobre nosotros, para que su camino sea conocido en toda la tierra y su providencia y bendición reposen en nuestros pueblos. Miren lo que dice Apocalipsis 19:9. Que lo pongan nada más en la pantalla. Fíjese lo que dice. Y el ángel me dijo, ¿a quién le dijo? A Juan. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras, estas son palabras verdaderas de Dios. Y él dice bienaventurados. Ahorita nos estamos preparando para la cena del Señor, pero un día vamos a estar en esa cena de las bodas del Cordero y el Señor directamente Él nos va a atender. Qué hermoso el poder participar de la cena del Señor. Qué hermoso el poder obedecer, el saber que Él tiene cuidado de nosotros todos los días, que podemos estar en comunión, en coinonía, podemos estar intercediendo, clamando, orando, compartiendo el pan. Qué maravilloso es nuestro Dios, que no se desprende de nosotros ni un segundo. Nosotros somos los que a veces queremos desprendernos de Él. Por eso yo te exhorto en amor a que vengas, oremos juntos como pueblo, clamemos por tu necesidad, por nuestras necesidades. Y vamos a ver que hay respuesta en Cristo. Tal vez no la que queramos, pero sí la que más nos convenga a nosotros, porque Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Y nos ha formado y sabe de qué tenemos necesidad y sabe cómo estamos sufriendo y batallando en este caminar en el Señor. Y Él sabe por qué permite que las cosas pasen como pasan, pero Él tiene un propósito y un plan para tu vida, y ese propósito y plan es de bendición, aunque nosotros no lo podamos entender por lo que estamos pasando y viviendo, pero es de bendición para tu vida. Te está preparando para algo maravilloso que no comprendemos porque nuestra mente es finita.
Pero el Señor te dice en esta tarde, como dice su palabra, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, cuidándote, amándote, viendo por tu necesidad. Pero tenemos que creer, porque al que cree, todo le es posible. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.